como primera presidenta del comité a la señora Azucena Carrasco de Felice, caracterizando la labor del Comité de Pequeña Industria desde sus inicios hasta la actualidad, el espíritu de vocación de servicios a los pequeños industriales, a la sociedad y al país en su conjunto. En estos 2 días que vamos a desarrollar la cumbre, estamos confiados en que estas jornadas de trabajo discutiremos planteamientos y llegaremos a esforzar soluciones precisas en favor del sector industrial. Los objetivos que pretendemos en la cumbre son dotarles de herramientas y conocimientos que permitan aprovechar eficientemente sus capacidades empresariales y alcanzar una mayor competitividad en los bienes que nosotros, los empresarios industriales, venimos produciendo. En esta primera cumbre de la micro y pequeña industria encontramos la oferta de servicios tanto del sector público como privado que permitan generar los cambios cualitativos en las pequeñas y microindustrias, en la forma de producir, rescatando conceptos de innovación científica y tecnológica y puesta en valor de estas al insertarlas en el mercado real. Buscamos dar información que permita reforzar la presencia de las pequeñas y microindustrias en el mercado interno y mejorar sus condiciones para participar en los mercados internacionales. Necesitamos empresas más competitivas que contribuyan en el crecimiento de las exportaciones, pero estas son las llamadas pequeñas y microempresas industriales. Si bien las pequeñas empresas industriales concentran el 94% del tejido empresarial manufacturero del país, estas solamente generan el 15% del valor agregado del total del sector industria, mientras que las grandes, que representan el 6% del total de empresas, aportan con el 82%. Frente a esta realidad, tenemos el reto en este evento de aportar al crecimiento de la productividad y competitividad de estas empresas, especialmente las pequeñas y microindustrias, que son el motor del crecimiento de nuestra economía y que aportan a la generación de empleo y a elevar la calidad de vida de los trabajadores de estas empresas y de la población en general. En promedio, una pequeña industria necesita 2 empleados para producir el mismo valor agregado que genera un solo trabajador de una empresa grande, de una industria grande. Es una brecha que el Comité de Pequeña Industria busca cerrar con eventos como este, que pretenden inyectar en el ADN de las pequeñas y microempresas industriales la cultura de la productividad a través de herramientas que están disponibles en el mercado y que permitan mejorar sus indicadores de nuestro sector industrial de pequeña y microempresa. Finalmente, reconocemos que en esta etapa post-pandemia hay una lectura renovada de la realidad que viven las empresas y una actitud que reconoce en la suma de esfuerzos la mejor alternativa para impulsar el desarrollo del sector industrial del país. Es nuestro objetivo, como organizadores en este evento, que aprovechen la información y herramientas que vertirán en esta jornada y se transformen en oportunidades para lograr el crecimiento y consolidación de nuestras empresas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Valcárcel, por este mensaje que nos ha brindado y, por supuesto, esperamos que todos ustedes, quienes se encuentran presentes y quienes nos están acompañando de modo virtual, porque este es un evento híbrido que nos permite llegar a muchas otras personas, tanto aquí en el Perú como en el mundo, pueda ser un motor para aprovechar muchísimas oportunidades y que el día de mañana, luego de al culminar el evento, realmente haya sido muy provechoso y tal vez mucho más de lo que esperamos. Y ahora sí, vamos a continuar con nuestro programa, para lo cual vamos a invitar al ingeniero Jesús Salazar Niji, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, y él nos va a brindar una conferencia magistral. Va a hablar de las propuestas para reactivar la micro y pequeña industria. Por favor, lo recibimos. Muy bien, muy buenas tardes. Un saludo especial a los amigos del COPEI, de la pequeña industria en sus 50 años, ¿no? Y bienvenidos a todos. Grandes empresarios de la pequeña industria, de la pequeña empresa, ¿no es cierto? Porque esto del
de la pequeña empresa, relacionarlo con el pequeño empresario no está muy bien, ¿verdad? Así que empecemos diciendo las cosas como son. Somos grandes empresarios de la pequeña empresa. Bueno, yo pretendo en los siguientes 30 minutos, y ojalá un poquito menos para no cansarlos tanto, hablar sobre un poco de la radiografía de lo que es las MIPES en el Perú. MIPE, PYME, MIPYME, hay varios términos que han sido acuñados para referirnos a la pequeña, micro y mediana empresa en nuestro medio. Sin embargo, si ustedes ven ese... Vamos a apagarlo. No. Si ustedes ven ese mapa y donde se dan cuenta que el 99.4% son empresas micro y pequeñas, y si le agregamos el mediano sería solamente un 0.1%, habríamos de 99.5% de empresas en el Perú son micro, pequeñas y medianas. La pregunta es, ¿por qué la exclusión de empresas y las MIPES? ¿No? Es un poco así, hay empresarios en el Perú y hay MIPES. Yo diría al revés, ¿ah? En el Perú hay MIPES y hay algunos grandes empresarios. O sea, eso es lo que deberíamos empezar a tomarlo en cuenta para entender lo que está pasando con las MIPES, ¿correcto? Así que con esa primera diapositiva vamos a empezar un poco a hacer historia y a ver por qué hemos llegado a ese tipo de estructura de empresa. Porque para proponer qué hacer hay que entender cómo se formaron, quiénes la conforman y cuáles son los números que representan a estas empresas. ¿Qué está pasando con las MIPES? ¿Qué está pasando con las MIPYMES? ¿No es cierto? Y lo que todos recordamos es que el Perú ha sufrido una transformación en sus últimos años. Y transformación muy marcada. Recordemos que en los años 40, algo está pasando con el micro. En los años 40, el sector rural representaba casi el 65% de la población nacional. 65%. Y conforme fueron pasando los años, ustedes se percatan que al año 21 solamente hay el 18,5% de la población rural. ¿Qué pasó? La migración, obviamente, ¿no es cierto? Miren cómo está el comportamiento de la población en Lima en el gráfico derecho y pasamos de ser casi 560,000 habitantes a ya casi 10 millones al año 21. Entonces, ¿esto qué significa? De que hay una migración muy grande que ha llegado, a Lima y tiene necesariamente que buscar un modo de subsistencia ante una falta, ¿no es cierto?, de oferta formal de trabajo. ¿Y qué salió? El emprendimiento. ¿Qué dice Rolando Arellano? Perú, país de emprendedores. Claro que sí. En el Perú somos 7 de cada 10 peruanos tenemos un negocio. Miren, ¿eh? Somos el país más emprendedor del mundo. Algo deberíamos estar súper orgullosos y decirlo a cada rato, ¿no es cierto? Perú, país de emprendedores. No hay en el mundo otro país que 7 de cada 10 de sus habitantes sean empresarios, ya sean micro, pequeños, medianos o grandes, pero todos tienen un negocio. Eso es bueno y eso habría que rescatarlo. Sin embargo, esto tiene sus propias características, ¿no es cierto? Ese microempresario o ese pequeño empresario nació de la necesidad de una economía de subsistencia. Algo está pasando con el micro. Sabotaje a la pequeña industria, mi estimado. Bueno, entonces, ¿quién quisiera? ¿Qué quisiera yo en estos minutos conversar con ustedes? Fácil, vamos a hablar un poco de la radiografía, cuáles son los números que encontramos hoy en la micro y pequeña empresa. Vamos a hablar de de qué pasa, gracias, qué pasa con la informalidad. ¿No es el micro? Informalidad, causas y efectos, porque, a ver, el Perú tiene en promedio casi 76, 77% de informalidad laboral, ¿cierto? Ya, pero si nos vamos hacia la micro y pequeña empresa, vamos a encontrar que eso se eleva hasta el 90%. Y si hablamos de poblaciones, de zonas geográficas en nuestro país, vamos a encontrar que tenemos regiones como Huancavelica que llegan al 95% de informalidad laboral. 95% de informalidad. Podemos hablar de un país que camine al desarrollo, que camine al famoso Club de Países Ricos del OECD con 95% de informalidad. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. 92.4.
en estas regiones, los únicos que están en planilla es el gobernador, los concejales, el alcalde y ¿no? Nadie más, ¿ah? Después todos son informales. Ya, así no se puede construir un país. Así no se puede hablar de un desarrollo sostenido. Y para eso necesitamos formalizarnos. Pero bueno, vamos a ir entendiendo qué va pasando hacia adelante. También vamos a hablar un poco de la situación de estas micro y pequeñas empresas, algunas medidas de reactivaciones y lo que venimos haciendo a nivel de la Sociedad Nacional de Industria. Porque ustedes saben que el 9 de junio, cuando asumí la presidencia de esta excelente institución, declaré dentro de mis 8 puntos de reactivación económica del país, de lo que debemos hacer para construir país y desarrollo social, uno de los puntos principales era el desarrollo de las MIPES. Porque ya les digo, 99.5% de empresas MIPE, ¿podemos excluirla de nuestro plan de reactivación económica? No, más bien al contrario. Sobre ese 99.5 debemos construir el desarrollo económico y social del Perú. No hay otra opción. Las grandes empresas ya estamos haciendo y han hecho hasta ahora lo que buenamente han podido. Pero ese 99.5, si encendemos ese motor de la economía nacional, el Perú no tiene frenos y a eso deberíamos apuntar. Bueno, vamos viendo. Las MIPES en el Perú tienen una capacidad de generar empleo muy grande. No entro en detalle de qué tipo de empleo porque ahí no podemos dar con muchas sorpresas. Pero sin embargo genera mucho empleo. 10,1 millones de puestos de trabajo. ¿Y cuántos centros de producción, según el INEI, tenemos a nivel MIPES? Más de 5.5 millones de centros de trabajo. Ahora, claro, ¿cuántos de estos son informales? No, casi el 86.2%, 4,7 millones de centros de trabajo. Ahí está un poco el problema y ahí es donde debemos revisar un poco las normas y los reglamentos. Yo me preguntaba si esta condición de informalidad era una condición país por efecto de reglamentación pura. Y ahora nos vamos a dar cuenta más adelante que hay otros aspectos sociales que deberíamos trabajar y trabajar bien juntos para poder ir formalizando ese sector. Otro dato interesante que nos da el INEI, estos son datos recientes, hace recién un par de semanas que han sido publicados, hemos logrado recolectarlo. Según el INEI, más del 50%, es decir, el 53% de los negocios en las MIPES fueron creadas por necesidad. Y eso es lo que le decía hace un rato, ¿no es cierto? Perú, país de emprendedores, sí, pero emprendedores no solamente porque quisiera hacer negocio y quiero construir un modelo económico propio, sino porque no encuentro una oferta laboral digna, formal, que satisfaga mis necesidades y salgo a buscar de manera independiente un ingreso digno. Eso es lo que ha generado la alta cantidad de negocios en nuestro país del tamaño pyme. Otro dato interesante para entender lo que pasa con las pymes es que casi un 25% de estas se desarrollan dentro de las casas, dentro de las viviendas y en cualquier ambiente de la vivienda. Un 17% y un poco más en vehículos de transporte, un 16,4% como ambulantes, un 12,3% en domicilio de clientes, un 8,4% en un taller dentro de la vivienda y así. O sea, vemos que aquí hay ya una necesidad y no solo de formalización del negocio, sino ahí hay una demostración de que hay una necesidad muy grande a nivel de las MIPES. Otro dato interesante, importante para entender cómo funcionan, es que solo el 14.7% de estas MIPES corresponden al sector productivo, ¿no es cierto? El COPEI obviamente está representado ahí. El 36,7% se dedica al negocio y un 48,6% a servicios, que son los que se encadenan, que son los que hacen tercerización, que son los que están complicados con este famoso decreto supremo 001, que se lo hemos dicho al presidente, se lo hemos dicho al ministro de Trabajo y no logran entender hasta ahora. Inclusive hay una presidenta de la Comisión Laboral del Congreso que sigue insistiendo en este tema de la tercerización. Esto ha hecho mucho daño al nivel de las pymes.
sigamos. ¿Qué pasa con la informalidad en las pymes, ¿no es cierto? ¿Qué causas y qué efectos tienen este tema de informalidad? Bueno, empezaremos reconociendo que solo el 14% de los negocios son formales y un 86% informal a nivel de negocio. ¿Qué decimos o cómo identificar el formal o el informal? Vamos a hablar de los que tienen representación a nivel de RUC, ¿no es cierto? Y a quienes operan fuera de ello. Ahora, podemos entrar a más detalle porque muchos que tienen RUC son informales, lo sabemos, ¿no es cierto? Pero ya ese es otro tipo de clasificación. Ahora quedémonos solo con este gran rubro de formal e informal. Voy 10, ya me faltan 20. Está bien, nos van avisando el tiempo. En la parte derecha encuentran ustedes cuál es la razón principal por la que el negocio es informal. Y miren, esto es bien curioso y por eso les decía hace un rato, la informalidad solo depende de un tema de reglamentación o también hay un tema cultural y social. Después que vean conmigo este gráfico, ustedes van a coincidir conmigo que hay mucho que trabajar a nivel cultural. Casi un 50%, 48.7 dice, no es necesario ser formal. ¿Para qué voy a ser formal si siendo informal, ahí voy? Un 34% dice, pero si mi negocio es pequeño, ¿para qué voy a ser formal? Ojo, no necesito ser formal y además mi negocio es pequeño. Un 11% dice, es que es un trabajo eventual. Si es eventual, ¿para qué voy a ser formal? Estamos en un país donde los eventuales consideran que hacen trabajos que no requieren ser formales. Eso es bien preocupante. Un 2,2% solo dice un 2%, un 2,2%, que es un tema de costo de tributación. ¿No? Hay un 2,2% que dice, es que es caro, pues, ser formal es caro. O sea, quiere decir que no es lo principal. Y en 1,2% que los trámites son complicados. Si yo hubiera encontrado aquí un 50% que diga, el tema de los tributos, el tema de los... se complica, es un alto costo, podríamos estar entendiendo que el camino está por otro lado. Pero esto a mí me hace pensar, y creo que después de haber visto una diapositiva como esta, deberíamos empezar a trabajar con otro esquema, ¿no es cierto? Aquí hay que decir, en el Perú, todos tenemos que ser formales. Y empezando del Estado, ¿eh? Que son los principales informales, ¿no es cierto? La mayor informalidad a veces sale del Estado. Y aquí hago un pequeño comentario, porque eso me lo contaron, y la verdad que a mí me causó mucha sorpresa que haya una reacción como esa, que del mismo Estado que ponen estas oficinas de ayuda para implementación de micronegocios, les sugieren a los que empiecen así nomás y que después se van regularizando. Entonces yo digo, claro, pues, si esa es una recomendación que viene del propio Estado, ¿qué podemos esperar, no es cierto? Y cuando uno empieza en la informalidad, es muy complicado después pasarse al lado formal, ¿no? Entonces necesitamos fomentar la formalidad en nuestro país. Los negocios tienen que empezar desde su día 1 como formales. Vamos avanzando. Pero claro, hay barreras y eso hay que reconocerlo. En nuestro país, comparado con los países de la Alianza del Pacífico, que es una buena referencia compararnos con ellos, es decir, Chile, Colombia, México, ¿no? Con los 4 países que formamos la Alianza del Pacífico, ¿cómo estamos a nivel de barreras burocráticas para crear empresa? Bueno, en el Perú hay 8 trámites en número para generar un negocio. Sin embargo, nos toma 26 días para poder formalizarlo. Ojo, 26 días si todo camina bien. Si encuentra una municipalidad donde hay otro tipo de trabas, esto se puede ampliar. Pero vamos a ver que en promedio 26 días, mientras que en Chile hay 7 trámites y lo hacen en 6 días. En Colombia, 8 trámites y lo hacen en 11 días. Y en México, 8 trámites y en 8 días. Bueno, aquí ya hay una primera razón que yo diría, necesitamos modificar, ¿no es cierto?, nuestra estructura de Estado para atender a estos emprendedores. Nadie hace un emprendimiento del nivel de la micro y pequeña para dedicarse 28 días, 26 días para esperar y le digan ya puedes empezar. Aquí hay un primer problema que necesariamente tenemos que ir atendiendo.
Otro tema que también deberíamos considerar es el financiamiento a la microempresa. A ver, si para la gran empresa ya es un problema el financiamiento, para la mediana también, para la micro y pequeña es muy complicado el financiamiento. Solo el 4% de las microempresas pueden acceder al financiamiento. Esto es fatal. Esto es fatal. Entonces, ¿cuál es el mensaje que podríamos sacar de esto? ¿Dónde está el Estado que acompañe a este microempresario, a este emprendedor a formalizarse en su negocio? ¿No es cierto? Acá hay un espacio que alguien tiene que cubrir. Claro, todos sabemos quién lo cubre, pero eso no es legal, ¿ah? La usura no es legal. Entonces, ese es un espacio que necesariamente tiene que cubrir el Estado. Y a nivel de pequeña empresa son solo el 44.5% quienes acceden a este crédito financiero. ¿Qué otro dato es interesante saber, conocer para entender lo que pasa en las pymes, lo que pasa en las finanzas, en las bancas? En los bancos, si hablamos de créditos hasta 360 días, un año, la tasa para los corporativos es de 8,2 y para la pequeña y microempresa 36,6. Claro, hay un factor riesgo, yo lo reconozco, es así, a mayor riesgo, mayor tasa, pero no puede ser tanta la diferencia, ¿no es cierto? Aquí hay un tema que necesitamos trabajar. Y cuando son más de 360 días, el corporativo baja a 5,6 y la micro y pequeña se mantiene en una situación alta de 16,6. En las cajas municipales, para créditos hasta 360 es 16% de los corporativos, 32% en la micro y pequeña, y para mayores de 360 días, 11,5 corporativo, 22,1 micro y pequeña. Ya. ¿Cómo se soluciona esto? Obviamente todo es voluntad política, ¿no es cierto? Hay que preguntarle de forma directa al Estado y al gobierno que representa si está dispuesto a apoyar a la microempresa. Porque aquí esto se tiene que trabajar a nivel de garantías, pues no hay otro. Cuando el Estado garantiza, la tasa baja. Si no, acuérdense de los reactivas, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una figura que hay que empezar a hacer. Y es mentira que el riesgo es tan alto que por eso son las tasas altas, porque la gente no paga. No, eso está por verse, porque el crédito en la micro y pequeña no tienen tanta morosidad como en algunas medianas altas que algunas veces he visto. O sea que no es tanto por eso. Muy bien, sigamos avanzando. Esto es interesante. Yo conversaba con nuestros amigos del COPEI y yo siempre decía, a ver, uno nace micro, uno nace pequeño, pero uno no quiere quedarse como pequeño empresario. Uno quiere seguir creciendo, ¿no es cierto? Eso yo creo que es un tema aspiracional. Yo no creo que nadie ponga una pequeña empresa para quedarse como pequeña empresa toda la vida. Quiere seguir creciendo, quiere irse evolucionando, quiere transitar hacia la mediana y hacia la grande. Mi empresa empezó como pequeña industria. Después de poco menos de un año pasó a ser mediana empresa. Y 2 o 3 años más pasó a ser gran industria. Y ahora es corporativa. ¿Y cómo ha ido creciendo? Bueno, simplemente haciendo lo que hay que hacer en la empresa, es decir, seguir reinvirtiendo y seguir haciéndolo crecer. Pero ese debe ser el tema aspiracional para una pequeña empresa. ¿Qué está pasando? Miren, entre el 2010 y el 2019, un lapso bastante grande para poder analizar cómo se comportan los diferentes miembros del tejido empresarial peruano. Y la microempresa, entre el 19 y el 10 y el 19, solo el 91,7%, no solo, el 91,7% de estas microempresas permanecieron como microempresas. Solo el 7,7% creció a pequeña empresa. Mucho menos, 0,2% creció a mediana. Y 0,4% pasó a ser grande. Estos son datos de SUNADA. Ya ahí vemos, hay un comportamiento ya más o menos marcado. Pero a ver, ¿qué pasó con el pequeño? El pequeño empresario del año 2010 hacia el año 2019, en un 51,4% se quedó como pequeño.
Un 37.4% retrocedió y bajó a micro. Un 3% pasó a mediano, un 8,2% a grande, y la mediana en un 3,6% se mantuvo con mediana. Un 16,1% bajó para pequeña y un 42,9% bajó a micro. Y solo un 37,5% pasó a ser grande. Y eso solamente, esos movimientos se dan en micro, pequeño, mediano. No, en el grande también. Porque el grande, el 63,6% se mantuvo como grande, un 3,6% bajó a mediana, un 14,5% bajó a pequeña y un 18,2% bajó a micro. Esa es la dinámica de las empresas en nuestro país. En los últimos 10 años, entre el 10 y el 2019 pasó esto. Esto es prepandemia, así que aquí no está afectado por el tema del efecto de la pandemia, de los grandes problemas económicos que tuvimos. No, esto es la dinámica empresarial. ¿Podemos sacar algunas conclusiones? Yo creo que sí. Yo creo que ustedes ya están sacando sus propias conclusiones. Quiere decir que el tránsito entre mediana y grande es más fácil y más rápido que salir de micro pequeña y transitar hacia la mediana y grande. Sí, claro. ¿Cuesta más pasar de micro a pequeña? Sí, cierto. Y obviamente son temas de escala, ¿no? Todos lo van a entender y todos lo vamos a comprender. Pero ahí que se necesita un acompañamiento nuevamente. Y cuando yo digo acompañamiento, y ojo, no solamente lo hablo en los foros, lo hablo cuando voy al Ministerio de Producción, cuando hablo con amigos parlamentarios, cuando hablo con el propio presidente, que alguna vez tuve la oportunidad de sentarme a conversar con él. No sé si me entendió todo lo que le dije, pero le dije muchas cosas. Entre una de esas, le dije, en el Perú no hay un acompañamiento a la microempresa. ¿Qué pasa cuando uno pone una microempresa en el Perú? Estoy hablando del formal, ¿ah? Estoy hablando de la empresa formal. Al día siguiente tenemos a los inspectores municipales, tenemos a la SUNAFIL, tenemos a la OEFA, tenemos a Defensa Civil, tenemos a no sé cuántos más, porque ya no me acuerdo, son muchas instituciones, ¿no? Que nos tocan la puerta. Pero nos tocan para venir a preguntarnos, señores, ¿cómo están? ¿En qué los puedo ayudar? ¿Cómo los oriento? O nos tocan para decirme, presentaste tu declaración, hiciste tal declaración, estás fuera de la legalidad, estás en multa para acá, multa para allá, ¿cierto? Eso pasa. Entonces yo me pregunto, ¿cómo podemos hablar de formalidad en nuestro país para las micro y pequeñas empresas si tenemos un Estado que no nos acompaña? Y yo diría, 5 años de la vida institucional de la microempresa, acompáñalo como Estado, fortalécelo. Es como que tú quieras que tu hijo corra a los 5 meses de nacido, imposible, ¿no es cierto? Tú tienes que acompañarlo. Y cuando esta criatura ya fortalece sus piernas y puede caminar y correr, en buena hora, lo sueltas. Y eso debe pasar también a nivel del tejido empresarial, y eso no se siente. Entonces, ese es el acompañamiento que yo siempre digo, el Estado es ausente. Sigamos. Medidas de de salida de las empresas. Esta es otra foto que deberíamos tenerlo presente. Esto es de un año, 2019. Nuevamente, prepandemia. Aquí no está afectado por nada de lo que pasa a nivel, lo que pasó por una emergencia sanitaria. ¿Qué pasó el año 19 según la SUNADA? El año 19 salieron del mercado 60.451 empresas. Más o menos es un promedio. Por diferentes razones, no viene al caso analizar cuáles son estas razones, pero de las 60.451 empresas, solo 13 fueron grandes. Solo 3 fueron medianas. 128 pequeñas, pero 60.307 fueron microempresas. Es decir, el 99.8% de empresas que salen del mercado son microempresas. Hay muchas razones, hay muchos que inclusive no necesariamente quiebran, sino simplemente lo cierran y abren otro, puede ser, pero esta es una realidad nacional, esto es lo que está pasando en el Perú. Y entonces yo pregunto, ¿dónde están nuestros legisladores que no están revisando estas cifras? Porque deberían, ¿no es cierto? Yo, legislador, estaría preocupado por dictar leyes que fomenten la formalidad, no la informalidad.
No estaría sacando decretos supremos que lo único que hacen empujan a la masa laboral a la informalidad. Yo estaría pensando en cómo reactivar nuestro país, económicamente hablando, pero a través de las micro y pequeñas empresas, que son el 99.5% del país. O sea, ese es el foco productivo del país. Yo no sé hasta cuándo no vamos a entender eso. Seguimos sacando leyes laborales solo para ese poquísimo sector de la mediana y gran empresa. Pero los que afectan a la pequeña y micro, para ellos no va dirigida la legislación. Sigamos, no nos amarguemos todavía. 597,000 negocios perdidos a causa de la pandemia. Esto sí es efecto de la pandemia y sí quería ponerlo para que todos sepamos qué pasó en la etapa de emergencia, ¿no es cierto? En el 2021 hemos cerrado con 5.464 empresas, cuando en el 19 éramos 6.061, es decir, 597,000 negocios se perdieron por efectos de la pandemia. Otro dato interesante, que las MIPES participan con el 3.7% del valor exportado. Esto también es para pensar, ¿ah? Y hoy estuve en una reunión con la presidenta de PROM Perú y justo estábamos hablando sobre este tema del valor agregado, las exportaciones y cómo incorporar a esa cadena exportadora a las micro y pequeñas industrias. Uno recorre, ustedes saben que la Sociedad de Industria ha sacado y ha editado su libro Perú Regiones al 2031 y estamos recorriendo las regiones justamente dando las propuestas de qué es lo que se debe hacer en las regiones para que salgan de ese atraso y cierren las brechas con respecto a Lima, porque Lima sigue representando el 60% de la producción nacional, mientras las regiones no llegan siquiera al 1%, más del 50%. Uy, me sacaron la tarjeta roja. Yo no sé si acabaré en 5 minutos, ¿ah? No, ya voy a hacer el esfuerzo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Las MIPES solo en conjunto, es decir, la micro y pequeña, llega al 3,7% del valor exportado, mientras que la mediana, 0,6%. El Perú es un país un poco raro en esto. Las medianas es una cantidad en la que en otros países es más o menos robusta, porque debería ser así, ¿no? De mediana paso de pequeño paso a mediano, más o menos robusto, y algunos a grandes. Pero en el Perú hay más grandes que medianas. No sé si ustedes sabían eso. Medianas son poquísimas. Entonces, una de dos. Ojalá sea porque todos pasaron a ser grandes, que bueno, ¿no? Yo más bien creo que porque hay muchos que no logran pasar la barrera y regresan otra vez a ser pequeños. Es algo que también deberíamos entender. ¿Qué está pasando en esta realidad? Bueno, estaba a la mitad, ¿eh? No importa, seguimos. Esta es la foto, miren. 95.6 micros, 3.8 pequeño. O sea, pequeño también no son tantos. Es el micro donde se concentra realmente el tejido empresarial. Mediana 0,1. 0,1% son medianas. Y grandes 0,5. Y lo que ven ustedes acá es el mapa pintado en colores, que mientras más oscuro es, más se aproxima al 100% de empresas MIPES. Esto es en números para decir la cantidad de empresas, de cuántas se perdieron a nivel de MIPES. Son 250,000 empresas MIPES que se perdieron en el año 21. Cómo está compuesto ya en mayor detalle la participación por sectores de las MIPES. En cuanto al sector manufactura, que es el que nos interesa a nosotros como Sociedad de Industrias, ese 9%, la mayoría, 23%, es textil, 15.4% es alimentos y bebidas, 14.6% productos de metal, 14% muebles e industrias y así. ¿Qué otro dato es interesante? Que 9 de cada 10 empleos del sector privado son generadas por las MIPES. Miren, las MIPES representan el 88.6% del empleo del sector privado, mientras que la mediana es el 2,5% y la grande solo el 8,9%. Entonces, yo, ministro de Trabajo, ¿dónde me fijo para regular o para incentivar? Es un tema obvio, ¿no? Es un tema obvio. Yo no tengo que ir a una maestría, a un doctorado para darme cuenta de eso, ¿ah? Sin embargo, nuestra legislación laboral apunta solo a esto. ¿No es cierto? Cuando hablan de sindicatos, cuando hablan de tercerización, cuando hablan de rigidez laboral, ¿a quién están apuntando? A esto. Entonces yo pregunto, ¿dónde está este sector? Bueno,
Esto también es interesante. Las MIPES están compuestas por un tejido como este. El 65% y un poco más solo factura hasta 22.000. Ahí está, estamos muy atomizados, muy atomizados. Claro, hay algunos beneficios, entre comillas, para... ¿Sigo? Uy, gracias, gracias, ya me han dado autorización. Ahora me quedo hasta las 6. No, mentira, vamos a tratar de apurarnos, ¿ya? Miren, esto tiene una lógica, o sea, ¿por qué solo llego hasta 22.000? Algunos es porque obviamente no pueden y por el tipo de negocio llegan a facturar solamente 22.000 al año. Pero hay otros que quizás lo hacen por beneficios tributarios, ¿no es cierto? Entonces yo digo, ahí hay un beneficio perverso, ¿ah? Porque me están limitando. Entonces yo digo, hasta ahí nomás, abro otra, ¿no es cierto? Llego hasta 22, ya un ratito abro otra y al final me quedo con varias empresas, pero no soy grande en ninguno, los bancos me siguen sin mirar, no soy sujeto de crédito y seguimos en el círculo vicioso. Eso es algo que tenemos que romper. No podemos seguir en temas como ese. Vamos a algunas medidas de reactivación. Esto es interesante entenderlo. Para comprender la relación que existe entre generación de empleo formal, crecimiento económico PBI y pobreza nacional. Miren, entre el 2013 y 2018, el Perú creció en promedio del PBI 5,5%. Fue muy buena época para nosotros, ¿no es cierto? ¿Y eso cómo se reflejó? En un crecimiento del empleo formal, en un 7%. Nos recuperamos mucho empleo formal. La pobreza, ¿qué pasó? Bajó en 13,4 puntos porcentuales. Eso, si hubiéramos mantenido este modelo a lo largo de los años, hoy, señores, estaríamos con una pobreza por debajo del 16%. Y algo que no pudimos hacerlo y no lo mantuvimos. Entre el año 14 y 19, el Perú creció en promedio 3,2%. No está mal, pero no necesitamos nosotros eso. El Perú necesita crecimientos por encima del 5% para absorber la nueva masa laboral año tras año. Cada año se incorporan en el Perú más o menos 300.000 nuevos trabajadores, jóvenes nuevos trabajadores. Hay que darles trabajo formal. Y como no le damos, sigue creciendo la informalidad. 3,2% del PBI, 3% creció el empleo formal y la pobreza disminuyó, ya no tanto, 2,5%. Entre el 19 y 20, en efecto, por problemas de pandemia, el PBI cayó 11%, el crecimiento hubo decrecimiento de empleo formal en 8,8% y la pobreza se incrementó en casi 10%. En el año 21 respecto al 19, no al 20, porque es prepandemia, hay que analizarlo así. La economía solo creció 0,9, el empleo formal sigue decreciendo, no creció en el 2021, y la pobreza respecto al año 19 creció en 5,7. Por eso es que nuestro presidente dijo, la pobreza ha bajado en el año 21, claro, bajó. Del 9,9 que había subido, bajó a 5,7, pero no nos dijo que todavía no recuperamos la brecha generada en el 2019. ¿Qué creo que puede pasar este año? Esto es cifra, proyección del IES para el año 22, que el PBI va a estar más o menos alrededor del 2,8. Creíamos que este año podía haber sido 4%. Si hubiéramos aprovechado, suena feo, porque eso suena a llorar sobre leche derramada, pero si hubiéramos aprovechado los precios de los minerales, esos que crecieron mucho, ¿no es cierto? Hubiéramos llegado a crecer 6% este año. Y con 6 hubiéramos bajado la pobreza, hubiéramos creado muchos puestos de trabajo formal. Pero bueno, por los temas que todos conocemos, no se dio. Y podríamos crecer solamente 2,8, el empleo formal, ojalá esté sobre el 4% por encima y la pobreza llegaría a 1,1 encima del año 19. Es decir, todavía no recuperamos los niveles de pobreza prepandemia. Bien, algunas políticas públicas propuestas a nivel de competitividad, políticas sectoriales y temas de formalización. Nosotros le llamamos Reactiva 3, ¿se acuerdan? Yo saqué varias declaraciones, me sacaron en varios medios y todo el mundo se me fue encima, sobre todo el ministro de Economía, cuando dijo, no, que no va a haber Reactiva 3 porque el 1 y el 2 todavía no nos pagan. Pero felizmente que lo sacaron.
con otro nombre. Ay, ¿quién importa el nombre, no es cierto? La cosa es que lo sacaron. Y en Impulso Perú sí han considerado un crédito a las MIPES, a las micro y pequeñas empresas. Ojalá sean a tasas que todos quisiéramos. Ojalá. Yo no sé, porque todavía no sale, porque recién van a licitar, ¿no es cierto? Hay una licitación que se hace y que lo van a hacer dentro de poco, pero son 2.000 millones de soles que van a salir. Sobre todo, nosotros pedimos que sea para temas de tecnología, para temas de capacitaciones, para temas de competitividad. El principal problema que tiene la micro y pequeña empresa es que no es competitiva. Y la competitividad se logra con tecnología, con innovación, con maquinarias. Y para eso hay que invertir. Y yo me acuerdo en ese momento que planteaba este proyecto, decía, no podemos pedirle al microempresario, al que tiene una economía de subsistencia, al que está vendiendo para comer hoy, decirle invierte en tecnología para que tengas mejor productividad. No tiene sentido, pues. Entonces, eso es lo que se entendió y hoy el gobierno ha sacado Impulso Perú con un crédito de 2.000 millones de soles, ojalá a buenas tasas y que puedan ser esto a largo plazo para que inviertan los micros y pequeños empresarios en temas de productividad. Otro tema es el tema de las compras públicas, que lo logramos sacar, ¿no es cierto? La Comisión de Capital Perú logró poner que ese 40% de las compras a MIPES sean de producción nacional, porque antes nos sacaban la vuelta. Se compraba el 40% de productos importados, no tenía sentido. Yo no sé si ustedes saben que las carpetas que se han comprado para colegios en el Perú han venido de México, por ejemplo. Es una locura. O no tenemos nosotros pequeños empresarios que puedan hacer carpetas. O sea, eso ya es falta de sensibilidad, por el amor de Dios, ¿no es cierto? O que en programas sociales se entregan enlatados extranjeros y no peruanos. Eso es otra locura, ¿no es cierto? O que se compran, bueno, mejor ya no sigo, porque la verdad que vamos a estar, pero eso es lo que pasa en nuestro país y eso deberíamos decirlo. Y vamos a conversar con los parlamentarios para que se enteren, conversarlo con los ministerios para que se enteren qué es lo que está pasando en nuestro país. ¿Verdad que indigna trabajar cuando uno trata de empujar, otros tratan de frenar? Eso no, así no se construye el país, señores. Bueno, debemos seguir impulsando el tema de las compras públicas. Por ejemplo, ¿por qué tenemos temor en nuestro país? Cada vez que yo hablo de esto me dicen proteccionismo. No. Otros países como Bolivia, Colombia, México, Estados Unidos le dan un puntaje adicional a los fabricantes nacionales, a los empresarios nacionales, a los que emplean mano de obra nacional. Le dan puntajes adicionales. Y eso no está mal. Eso es querer apoyar a tu país. En Estados Unidos dicen compra, usa, ¿no es cierto? Va y usa. Y nosotros cuando decimos eso, no, eso es proteccionismo, libre mercado, hay que... No, por el amor de Dios, hay que dar puntaje adicional a los micro, pequeños empresarios que son peruanos, a los que empleen materias primas peruanas, a los que empleen mano de obra peruano, a las grandes construcciones. Hoy están agrandando las construcciones de las empresas chinas. Todos sabemos lo que está pasando, ¿no? Lo vemos en los noticieros. No podemos seguir callados ante esa situación. Necesitamos comprar o hacer una reingeniería en el tema de compras de Mi Perú. Ustedes se acuerdan de cómo funcionaban los núcleos ejecutores, ¿no es cierto? Pues debemos recuperar eso. Vamos a pedir que nuevamente se implementen los núcleos ejecutores. Eso fue exitoso. El sector privado participaba de eso. Y había muchos productos que antes se compraban que hoy se han dejado de comprar. En casi 3 años solo se ha adjudicado el 56% de las necesidades de compra. El tema de los núcleos ejecutores, como le hablaba, el tema de la asociatividad, hay que promover eso. El Perú tiene un problema que tiende a separarse constantemente. Nosotros necesitamos para la micro y pequeña empresa asociatividad, porque si no, no hay capacidad de fuerza de oferta para las exportaciones. Necesitamos asociarnos. Esto fue planteado muchas veces en el Parlamento, se está reviviendo, nuevamente se está tratando en el Parlamento. Ojalá que se entienda que hay que bajar la valla. Ustedes saben que la diferencia entre facturación de una empresa que tiene energía regulada, que no es libre, sino a través de un distribuidor, contra uno que compra una generadora, que es un cliente libre, en mi caso, yo bajé casi 18-20% de facturación por energía.
Eso debería ser también para los pequeños y medianos. ¿Por qué solamente para los medianos y grandes? Entonces, eso es una propuesta que hemos hecho al Parlamento. Ojalá se logre, pero necesitamos que los pequeños empresarios logren tener, sobre todo los productivos, porque la energía es un costo fundamental en la producción, ¿no es cierto? Y no basta, y ahí se integra con lo asociativo que les decía, si nos juntamos, ¿no es cierto?, en un sector y hacemos un solo medidor, llegamos a esa cantidad. Así que veamos cómo poder implementar estas medidas. Políticas sectoriales, ustedes saben que la Sociedad de Industrias, a través de su libro Perú Agenda 2031, donde yo tuve el honor de presidir esa comisión en el año 19, hicimos propuestas para desarrollar 8 sectores productivos, que en general ustedes lo ven acá. Y aquí, transversal, son todos los micros y pequeños empresarios industriales. Si no hay políticas sectoriales, es muy difícil que el Perú avance a nivel de producción. El mundo está mirando hacia las políticas sectoriales. No hay país en el mundo que no se haya desarrollando primero su industria manufacturera. Y la industria manufacturera, en mayor cantidad de empresas, de unidades productivas, están en manos de las micro y pequeñas empresas. Y por último, un tema de formalización, que con esto ya termino, y el tema es, ¿por qué seguimos manteniendo nuevo RUS, régimen MIPE tributario, RER, régimen general, y no sé cuántos otros regímenes más? Y a ver, el régimen general a mí me suena que debería ser el mayoritario, ¿no? Pero de acuerdo a nuestro amigo de la SUNAT con la que estuvimos reunidos hace poco, solo creo que el 2% de las declaraciones son de régimen general, el 98% son de los otros. Así que, ¿qué tiene general? Nada, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué seguimos manteniendo estos regímenes especiales? ¿Por qué no ponemos uno solo general, pero gradual? Y hablamos de ese acompañamiento que yo le decía. Y vamos de a pocos avanzando. 5 años de vida de un emprendimiento, no le cobres impuesto a la renta, no le cobres, más bien ayúdalo, motiva a que sea grande. Y después que empiece a tributar, ¿no es cierto? Eso sería fabuloso. Eso no es sacarle la vuelta al Estado, al contrario, es fortalecer a sus unidades productivas. Porque hoy, no solamente 5 años, sino toda la vida no declaran nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de perder recaudación, estamos hablando de ganar hacia el futuro, no solamente la formalización de estas empresas, sino que obviamente el erario nacional se vería fortalecido. También en el tema de la creación de trabajadores. No puede ser, señores, que 1,2 millones de empresas de responsabilidad limitada no declaran ninguna planilla en la SUNAT. No van a decir que no tienen trabajadores, pues no van a decir que no tienen nadie, ni siquiera el dueño está. O sea, declárense. Hay que declarar. Pero a ver, yo sé, hay un sobrecosto laboral que en el Perú está encima del 60%. ¿No? Es un sobrecosto que otros países no lo tienen, que es algo que también necesitamos revisar a nivel de legislación. Pero bueno, y eso será tema de otra conferencia. Pero la pregunta es, ¿qué pasaría si el Estado asume el costo laboral de esa contratación? Yo estoy seguro que la gente empezaría a declarar, ¿no es cierto? Y a la larga, ¿no sería un beneficio para el Estado? A ver, gastamos 7.000 millones de dólares en una petroquímica, ¿no es cierto?, del norte que no tiene ni petróleo para trabajarlo, que es un absurdo mayúsculo, y no podemos hacer este tipo de obras o de inversiones que tienen alto impacto social y sobre todo productivo. Le dejo esas ideas y solamente decir que seguimos trabajando con los micros, pequeños empresarios, porque creo que eso es la base social del desarrollo económico social del Perú. Señores, muchísimas gracias por su tiempo y por su paciencia. Gracias.